Me dejaron fuera del crucero familiar, pero cargaron a mi tarjeta, así que arruiné su viaje. Cora Esteves, a sus 71 años, había dedicado su vida entera al sacrificio y la entrega. Crió a sus hijos con amor y esfuerzo, renunciando a sus sueños y anhelos para brindarles lo mejor. Pero hoy, su corazón se desgarraba al dar cuenta de que su propio hijo Joaquín y su nuera Sabina habían cruzado todos los límites. Con una frialdad espantosa, usaron su tarjeta de crédito para financiar un lujoso crucero por el Caribe, dejándola fuera de sus planes familiares de manera cruel y despiadada. ¿Cómo podían ser tan ingratos? Cora nunca había escatimado esfuerzos por ellos. Su casa estaba llena de los sacrificios de toda una vida. El sudor de su frente al trabajar largas horas y el amor de su corazón al cuidar cada detalle de sus vidas. Sin embargo, ahora, estos hijos que había criado parecían no recordar nada de eso. La insensibilidad y falta de respeto brillaban en sus gestos. Joaquín la miraba con desprecio, como si su presencia fuera una carga. Sabina, con su arrogancia, desestimaba sus preocupaciones con una risa burlona. «No es para tanto, mamá. Ya no eres una niña. Deberías alegrarte de que tu hijo disfrute la vida», había dicho Sabina, como si Cora no tuviera dolor ni sentimientos. Con cada insulto, Cora sentía que su dignidad se desmoronaba. Eran palabras que atravesaban su corazón, un corazón que había latido tanto por ellos. Pero dentro de esa anciana frágil había una chispa ocultada, un fuego que comenzaba a tomar forma. En lugar de rendirse ante la tristeza, decidió que no permitiría que esta injusticia quedara impune. Mientras ellos navegaban en su crucero de ensueño, Cora empezó a documentar cada cargo no autorizado en su tarjeta. Se sentó en su vieja mesa de la cocina, empujando las lágrimas hacia un lado y armándose de valor. Cada nombre de restaurante, cada excursión, se convirtió en un ladrillo en su venganza. Afuera, sus vecinos murmuraban entre sí, horrorizados por el trato que Cora recibía. Habían visto sus sacrificios. «Esa mujer merece respeto», decían. A su alrededor, Cora sentía esa energía y tomaba notas secretas. Sabía que tenía recursos que Joaquín y Sabina desconocían. Documentos legales que la respaldaban, la voz de la justicia que aún guardaba en el fondo de su alma, esperando el momento adecuado para salir a la luz. El día final del crucero, un mensaje inesperado la hizo estremecer. Joaquín la llamaba preguntando desesperadamente por ayuda. «Mamá, mi tarjeta está bloqueada y no puedo pagar nada. Tenemos problemas». Su voz temblaba, y Cora sintió una oleada de satisfacción. ¿Cómo se sentían ahora, atrapados en un sueño de avaricia y egoísmo, mientras su mente volvía a jugar con los recuerdos de las noches en que había renunciado a tanto por ellos? Su corazón se enfrascaba en la determinación de que esta vez sería diferente. Cora no era solo una víctima, estaba lista para tomar el control de su vida y enfrentar a su familia. La pregunta que la mantenía despierta era, ¿qué pasaría cuando revelara su plan? «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas de ningún contenido exclusivo que viene. Y mientras estás en eso, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Cora escuchó la voz de Joaquín temblando al otro lado del teléfono, y una oleada de satisfacción la invadió. «Mamá, tuve que bloquear mi tarjeta porque hay compras que no reconozco. No puedo pagar nada. Ayúdame». Su voz sonaba llena de pánico, y Cora sonrió con calma. ¿Cómo se sentían ahora atrapados por su propia avaricia? La realidad comenzaba a golpearles, y en su mente los engranajes de la justicia empezaron a girar. Mientras Joaquín pedía auxilio como si fuera un niño perdido, Cora sintió la fuerza que había mantenido oculta por tanto tiempo.
había sido más que una madre, había sido la piedra angular de su bienestar. Pero ellos, con su arrogancia, no solo la habían subestimado, sino que habían pisoteado los sacrificios que había hecho por ellos. Con un profundo suspiro, Cora se dirigió a su escritorio. Allí se encontraba el tesoro que había recopilado durante años, documentos, informes bancarios y contratos de propiedades que en su ignorancia habían creído que les pertenecían. Todo ese tiempo habían estado jugando con fuego, sin saber que ella había guardado cada evidencia de su traición. Cora tomó un archivo y lo abrió, revelando el testamento que había hecho años atrás, donde dejaba claro que todo lo que poseía, desde su casa hasta sus ahorros, estaba bajo su control. Mientras tanto, Joaquín en la otra línea no dejaba de repetir: «Mamá, no puedes hacer esto, eres incapaz. ¿De dónde sacaste todo esto? Lo que está pasando no es justo». Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de la arrogancia que había destilado, y Cora supo que era el momento de ejercer su poder. «Justicia no es solo un término, Joaquín, es lo que haré. Y he estado bien preparada para esto». Sus palabras eran firmes y la voz de su hijo se apagó al instante. El silencio del otro lado era ensordecedor, como si él estuviera asimilando la magnitud de lo que había hecho y de lo que su madre había estado preparando en la sombra. Mientras el miedo comenzaba a calar en la familia, sus vecinos, muchos de los cuales habían atestiguado durante años el desdén que Joaquín y Sabina mostraban hacia Cora, comenzaron a acercarse. «Sabemos la verdad, señora Esteves. Usted ha hecho tanto por ellos», murmuraban entre sí. Había una fuerza en la comunidad respaldando a Cora, y eso le daba aún más valentía. Sin perder un instante, Cora sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. «Hola, abogado González. Necesito que preparen una reunión inmediata. La situación ha cambiado drásticamente con mi familia». Mientras hablaba, sentía el control volver a sus manos. Había estado en contacto con sus abogados, creando un plan en silencio, y ahora todo estaba tomando forma. Mientras tanto, la desesperación de Joaquín y Sabina se hacía evidente. Sus intentos de recuperar el control sucumbiendo ante la montaña de pruebas que Cora había acumulado. La angustia en la voz de Joaquín se volvió palpable. «Mamá, esto es absurdo, nunca lo debiste hacer. No puedes dejarme colgado así». Su tono se transformó en súplica, y Cora se sintió fuerte, como una montaña ante el mar. Durante años había soportado, pero ahora era su turno de planear su respuesta. «Joaquín», comenzó firmemente, «no solo te he dejado en el suelo, he sido la que ha mantenido esto en pie, y ahora es momento de equilibrar la balanza. No subestimes el poder que tengo, porque así como tú y Sabina tomaron decisiones sin pensar, yo también tengo mis propias cartas ocultas». Los nervios de Joaquín comenzaron a delatarse. «¿Qué quieres decir?». Su inquietud era innegable. Cora se encargaría de que lo entendiera. La justicia llegaría a su familia y era inevitable. La verdad está siempre a la vuelta de la esquina, y mientras ellos se hundían, ella navegaba hacia su destino. Su mente operaba de manera serena mientras ella planeaba, lista para ejecutar su estrategia. ¿Qué más revelaría? El tiempo lo diría, pero Cora ahora sabía que el control que había mantenido por tanto tiempo finalmente brillaría. Y al final del día, también sabía que la verdad es una fuerza imparable. Cora escuchó la voz temblorosa de Joaquín y en lugar de compadecerse, sintió cómo su corazón se llenaba de satisfacción. Había esperado por este momento, el instante en que pudiera revelarle a su hijo que había tomado el control de su destino. «Joaquín, la justicia no es solo un término. Es un camino que estoy a punto de recorrer, y tú y Sabina se quedarán atrás, atrapados por su propia avaricia». Las palabras de Cora resonaban como un eco en la mente de su hijo, que por un instante se quedó en silencio. Mientras ella hablaba, un aire de determinación la envolvió. Había estado preparándose para este instante durante mucho tiempo, y ahora todo lo que había planeado estaba a punto de activarse. Cora cerró el teléfono con la seguridad de que algo grandioso e inevitable iba a suceder. En ese momento,
marcó el número del abogado González, quien estaba al tanto de sus pasos y listo para actuar en cualquier momento. Al cabo de unos minutos, un grupo de oficiales llegó a la puerta de la casa de Cora. Con su característico respeto, le preguntaron si podía acompañarlos a la oficina del abogado, donde serían presentadas las demandas que ella había preparado meticulosamente. Mientras tanto, Joaquín y Sabina, ajenos a lo que se venía, continuaban intentando reactivar la TAR. No solo su frustración aumentaba, sino que la presión de su situación se comenzaba a sentir realmente. ¿Cómo se atrevieron? ¿Quién se creen para usar mi tarjeta? Mamá, alguna vez fui tu hijo. Ayúdame. La voz de Joaquín se volvía cada vez más desesperada. Pero Cora, en lugar de sentir compasión, disfrutaba de la expectativa de lo que estaba por venir. Ella tenía un arsenal de documentos que demostrarían no solo la falta de respeto de su hijo, sino la verdad sobre las amenazas y el abuso que había sufrido durante años. Al llegar a la oficina de su abogado, Cora respiró hondo, lista para ejecutar su plan. González, con una expresión de aprobación, le mostró los documentos que habían preparado. Todo está listo, Cora. Las cuentas están congeladas, los activos inmovilizados y el testamento que redirigía su herencia ya está en orden. Cora sintió cómo su estómago se apretaba de emoción. Este era el momento que había estado aguardando. Mientras tanto, en casa, Joaquín y Sabina comenzaron a recibir las primeras notificaciones, y el pánico se desató. ¿Qué quieres decir con que los activos están congelados? Su voz era un grito ensordecedor. No puede ser. Esto no es justo. En la tormenta del caos, Joaquín buscó un resquicio para salvarse, y en ese intento, Cora vislumbró una oportunidad aún mayor. Desde la ventana donde miraba lo ocurrido a la distancia, pudo ver cómo sus vecinos se acercaban, murmurando y apoyándola. «¡Esa es Cora! ¡Ella no merece este trato!». Sus voces se alzaban con fuerza, sumándose a su causa. Cada palabra de aliento la hacía sentir más fuerte, como si el universo entero se alineara a su favor, dándole un poder que nunca imaginó tener. De repente, Joaquín colapsó sobre el sofá, desesperado. «Mamá, por favor, ayúdame. Nunca quise hacerte daño. Estábamos solo confundidos». Cora, con una calma implacable, reprendió su manipulación. «Confusión, Joaquín, es lo que han creado en mi vida durante años. Ustedes nunca tuvieron en cuenta los sacrificios que hice por ustedes». Un crujir helado le cortó la voz a Joaquín. Mientras el abogado González entraba, nube oscura de realidad. «Las pruebas que hemos recopilado son irrefutables. La comunidad no solo te apoya, Cora, ellos son testigos de tus sufrimientos». El rostro de Joaquín se tornó gris, y con cada palabra, la desesperación lo envolvía. Cora solo pudo sonreír, mientras contemplaba el poder que se había forjado a partir de su sacrificio. La justicia ya había comenzado a moverse como un río, y ella, hasta ahora una marginada, se había convertido en su corriente decisiva. ¿Qué más se revelaría en los siguientes días? ¿Acciones legales? ¿Acusaciones más graves? El futuro estaba lleno de misterio, y ella sabía que el desenlace sería mucho más impactante de lo que habían anticipado. Cora estaba en la oficina de su abogado, el corazón latiendo con fuerza, mientras revisaban los documentos finales de su estrategia. Al mirar por la ventana, vio a Joaquín y Sabina llegar a su casa, con ese aire de desesperación. Ella sonrió, sintiendo que la justicia, finalmente, se estaba poniendo de su lado. «Este es el momento de actuar», pensó, sintiendo cómo la energía del lugar la envolvía. El abogado González se inclinó hacia ella y le dijo con firmeza: «Cora, el momento de actuar es ahora. Ya tenemos todo para presentar la demanda. Esto no solo es sobre el dinero. Esta es tu oportunidad de recuperar lo que te han quitado. Ahora es tu momento de brillar». Cora estuvo de acuerdo. Sintió que los años de sacrificio estaban a punto de culminar en un resplandor de justicia. Mientras se preparaban, en la casa de Joaquín, la situación se tensaba. «Sabina,
Necesitamos encontrar una manera de salir de esto, decía Joaquín con el rostro pálido. Sabina, en su desesperación, trató de manipularlo todavía más. Tal vez podríamos hablar con mamá, convencerla de que podemos arreglar esto. Ella siempre ha sido débil. Fue un error. Cora no era débil. Ella escuchó cada palabra, cada susurro del plan de su hijo. La ira y la traición ardían en su interior, pero también una determinación inquebrantable. No permitiré que me manipulen de nuevo, murmuró para sí misma mientras se levantaba de la silla. En un momento de valentía, una idea se le ocurrió a Cora. Era hora de que la comunidad conociese la verdad sobre Joaquín y Sabina. Sabía que tenía el apoyo de sus vecinos. Ellos habían sido testigos de la ingratitud y el desprecio que había soportado. Así que decidió convocar a una reunión en su casa, invitando a todos. «Necesito que vengan. Esto es más grande de lo que creen», les decía. El murmullo de la comunidad creció y los vecinos empezaron a llegar. Cuando todos se reunieron, Cora se sintió poderosa, como una reina dispuesta a reclamar su reino. Les contó su historia, cada detalle de los sacrificios que había hecho por Joaquín y Sabina, cada golpe que había recibido en el corazón. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no por tristeza, sino por la ira y el dolor que había callado por tanto tiempo. Con cada palabra, la comunidad se unió más a su causa. «No estás sola, Cora. Somos su familia también», gritó una vecina, y la multitud estalló en aplausos. De repente, la atmósfera cambió. Desde la calle, Joaquín y Sabina llegaron, buscando desesperadamente la forma de recuperar el control. Pero en lugar de encontrar a una madre vulnerable, se encontraron con una comunidad empoderada. «Ustedes no tienen derecho a tratarla así», gritó un hombre que había sido vecino de Cora por años. Joaquín intentó defenderse. «No es lo que parece. Todo fue un malentendido». Pero el aire estaba cargado de justicia. La gente no los creía. Mientras Cora miraba, un policía llegó, seguido por un grupo de reporteros. «Se ha presentado una denuncia por abuso de confianza y mal manejo de fondos». El grito de Joaquín resonó en el aire. «Esto no puede estar pasando». Pero Cora, llenando su pecho de aire, dejó escapar una sonrisa serena. Era el momento culminante. La justicia comenzaba a extender sus brazos alrededor de ella. Mientras los registros eran tomados y las acusaciones eran leídas, el pánico se apoderó de Joaquín y Sabina. «Esto es una locura. No pueden hacer esto», suplicaron. Pero cada intento de defensa era recibido con un silencio profundo de la multitud. La comunidad, ahora unida, no permitiría que la avaricia y la deslealtad triunfaran. Cora en ese instante se dio cuenta de que había reclamado más que su dignidad. Había desatado una fuerza que jamás vio venir. Mientras los policías llevaban a Joaquín y Sabina para interrogarles, ella se alzó entre los suyos. Rodeada de conocidos y amigos, el respeto y la admiración llenaron la habitación. Todo lo que había esperado, cada lágrima, cada sacrificio, estaba dando frutos. Pero mientras ella se sentía invencible, una sombra oscura se alzó en su mente. ¿Qué otros secretos podrían esconder Joaquín y Sabina? Se giró hacia la multitud y les preguntó, ¿qué harían si supieran que existe un testamento oculto? Su corazón latía fuertemente. Era el momento de revelaciones, y la pregunta flotaba en el aire, dejándolos a todos en suspenso. La comunidad contenía la respiración, y Cora supo que esta historia apenas comenzaba. Cora se encontraba en la oficina de su abogado, el corazón latiéndole con fuerza, mientras observaba a su hijo Joaquín y a su nuera Sabina llegar a su hogar, con ese aire de desesperación que no podía ocultar. La determinación se apoderaba de ella, y sintió que era hora de actuar. «Este es el momento», pensó sintiendo cómo la energía que la rodeaba crecía. González, su abogado, se inclinó hacia ella y le dijo, «Cora,
Ha llegado la hora de ejecutar nuestra estrategia. Tienes el apoyo de toda la comunidad. Es tu momento de brillar. Cora asintió. Había llegado al fin de un camino lleno de sacrificios y estaba lista para reclamar lo que le habían quitado. Mientras Cora se preparaba, Joaquín y Sabina discutían acaloradamente en su casa. Sabina, no tenemos tiempo que perder. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, decía Joaquín, su rostro pálido como el de un espectro. Sabina, en su desesperación, intentó llevarlo a que reconsideraran. Tal vez podríamos conversar con mamá, convencerla de que podemos cambiar. Siempre ha sido un poco blanda. Un error garrafal. Cora no era débil. Ella había cultivado una fortaleza que brillaría en la hora de la verdad. Bajo la mirada de su comunidad, decidida a apoyarla, Cora hizo un anuncio. Necesito que se queden aquí un momento. Quiero compartir algo muy importante con ustedes. Los murmullos cesaron y sus vecinos se agolparon, mostrando su apoyo incondicional. Cora comenzó a contarle su historia, cada sacrificio, cada lágrima que había caído, las horas interminables que había trabajado para proveer a su familia. ¿Y así me pagaron?, preguntó, con un tono firme pero asentado en tristeza. Con cada frase, sus vecinos apretaban los puños, su espíritu se incendiaba. No estás sola, Cora. Nosotros te apoyamos, gritó una mujer, y la multitud estalló en aplausos. En ese instante, Joaquín y Sabina comprendieron que frente a ellos no había una madre sumisa, sino una mujer que había decidido reclamar su dignidad de una vez por todas. Pero justo cuando Cora pensaba que la justicia se había activado en su vida, reveló algo sorprendente. Además de recuperar mi dignidad, quiero que todos sepan que he estado trabajando en algo más grande que este conflicto. He creado un fondo de apoyo para ancianos en nuestra comunidad. Las palabras dejaron a todos en shock. ¿Un fondo?, preguntó un vecino con sorpresa. Cora sonrió. Esa había sido su verdadera intención desde el inicio. Quiero que aprendan de esto, que la avaricia no triunfe, y que juntos construyamos un futuro donde nadie más tenga que sentir el mismo dolor que yo experimenté. Ustedes, mis vecinos, serán los primeros en contribuir. La multitud, ahora llena de emoción, aplaudía y vitoreaba, viendo en ella una figura que trasciende su propia historia. Mientras tanto, Joaquín y Sabina no podían entenderlo. «Mamá, esto no es justo. ¿Por qué harías algo así?» El miedo aterrizó en sus rostros. Lo que no fue justo fue cómo me trataron. Pero este es mi camino a la sanación, y me gustaría que algún día puedan entenderlo. Cora miró a sus vecinos y sintió un profundo alivio. Estaba construyendo un legado que protegería a los mayores, estableciendo un sistema que asegurara que nadie más sufriera lo que ella había soportado. La justicia puede esperar, pero el cambio es ahora, pensó, su mirada firme, su propósito claro. A medida que sus vecinos comenzaron a ofrecer ideas y apoyos, Cora experimentó una satisfacción que iba más allá de la justicia personal. Había generado un impacto que se sentiría por generaciones. Y mientras Joaquín y Sabina comenzaban a comprender la magnitud de lo que había creado, una sensación de desesperación se apoderaba de ellos. Las miradas de su comunidad, llenas de respeto y admiración hacia Cora, les hicieron sentir pequeños y llenos de culpa. Lo que había comenzado como una lucha por su honor se transformó en una batalla por la dignidad de todos. Al final del día, la verdadera victoria no se trata solo de mí, sino de todos nosotros, reflexionó Cora en su interior. Y aunque el camino por delante no será fácil, estoy lista para caminarlo, rodeada de aquellos que realmente ven mi valor. Su última frase resonó en el aire, dejando a todos las expectativas sobre las nuevas oportunidades que se crearían de aquí en adelante. La revancha no era solo un acto de venganza, sino la siembra de una esperanza duradera en su comunidad. Cora sonrió, sabiendo que su historia apenas comenzaba, pero una pregunta se quedó flotando en el aire. ¿Sería Joaquín capaz de cambiar? ¿O? Cora estaba en su casa, rodeada de aquellos que habían decidido apoyarla. Las palabras de su amiga, que había levantado la voz en favor de ella, aún retumbaban en su mente. Ella había pasado por mucho, y ahora,
frente a la mirada de sus vecinos, se sentía más fuerte que nunca. No solo se trata de mí, pensó. Es sobre todos nosotros. Pero en medio de la emoción, un sentimiento más profundo la invadía. Había algo más que quería compartir, algo que había guardado en su corazón durante mucho tiempo. Quiero contarte una historia, comenzó Cora, con una voz que resonaba con la firmeza de una mujer que había reclamado su verdad. La multitud se detuvo, intrigada, atenta a cada palabra que salía de sus labios. Desde que nací, he vivido en un mundo donde la avaricia y el desdén han tratado de opacar mi lucha. Pero hoy, esa historia está a punto de cambiar. Joaquín y Sabina estaban a unos pasos de distancia, sus rostros llenos de pánico y desesperanza. ¿Qué más podía decir? Se miraban entre ellos, como si intentaran encontrar la manera de salir de esta tormenta. Pero Cora, alzando la voz, continuó. Hay algo que ustedes no saben. Todo esto no ha sido una coincidencia, ni una simple reacción ante su traición. Todo ha sido parte de un plan más grande. Los murmullos se alzaron en la multitud mientras un silencio profundo se posaba sobre los rostros de su familia. «¿Plan?», murmuró Joaquín, su voz temblorosa. «¿Qué planeaste?». Cora respiró hondo y sacó un documento de su bolso, uno que había guardado para este preciso momento. Era el testamento original. Este es el testamento que hice años atrás. No solo garantiza que todo lo que tengo es mío, sino que he creado un fondo para proteger a las personas mayores en nuestra comunidad. En ese instante, una ola de asombro recorrió la sala. Ustedes pensaron que podían usarme, pero yo estaba preparándome para este día. Sabina palideció. ¿Proteger a otros? ¿Cómo es posible? La incredulidad se apoderaba de su voz mientras la multitud comenzaba a entender la magnitud de lo que Cora estaba revelando. He estado observando cada cosa que hicieron. Estaba esperando el momento justo para actuar. Y mientras ustedes creían que me habían debilitado, yo estaba construyendo algo más grande que cualquiera de nosotros. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el rostro de Cora, que resplandecía con una fuerza renovada. No soy solo una madre, soy una mujer que ha dedicado su vida a construir una red de apoyo que ahora se activará. Y gracias a esto, no solo tienen que enfrentar las consecuencias de sus acciones, sino que también son parte del cambio que se opusieron a ver. La conmoción y el asombro llenaron el aire. La realidad se asentó lentamente en la mente de Joaquín y Sabina. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste actuar así? Las palabras apenas salían de sus labios y Cora sintió que la tormenta finalmente estaba a punto de calmarse. No lo hice porque necesitaba que aprendieran, respondió Cora, su voz tranquila. Si hubiese sido honesta desde el principio, probablemente nunca hubieran cambiado, pero ahora los veo y me doy cuenta de que también necesitan un camino hacia su propia redención. Mientras Joaquín y Sabina comenzaban a comprender la profundidad de lo que Cora había hecho, un sentimiento de agradecimiento comenzó a infiltrarse en el ambiente. Nunca pensé que esto fuera posible, musitó Joaquín, mirando a su madre con un nuevo respeto. Lo más asombroso de todo esto, Cora dijo, con una sonrisa en su rostro, es que he tenido el poder todo este tiempo, y hoy he decidido usarlo no solo en mi beneficio, sino para proteger a todos los ancianos de nuestra comunidad. Esto no se trata solo de mí, sino de asegurar que jamás vuelvan a ser tratados con desdén. La multitud, ahora unida en una causa mayor, comenzó a vitorear. Cora se dio cuenta de que su verdadero legado estaba dando frutos. Lo que realmente importa es el cambio que les ayudó a vivir. Los ciclos de avaricia y egoísmo deben romperse, y hoy nosotros comenzamos a ser un ejemplo de lo contrario. En ese momento, Cora se convirtió en una figura impresionante, la mujer que había sido subestimada. Ella asentía mientras sus vecinos la miraban con admiración y respeto. La justicia era un recurso valioso, pero el amor y el apoyo comunitario eran aún más poderosos. Pero mientras esa revelación tomaba forma, una pregunta urgente brotaba en su mente.
¿Y si existe un capítulo que aún no ha sido escrito? Un secreto que aún está por revelar. Su historia apenas comenzaba y el universo estaba lleno de posibilidades. Cora estaba en su casa, rodeada de sus vecinos que la habían apoyado. La multitud se husmeaba, asimilando las palabras de Cora y llenando el espacio con emociones. No solo se trata de mí, pensaba, sino de todos nosotros. Pero en medio de esa emoción y determinación, un nuevo sentimiento la invadió. Había algo más grande que había estado guardando en su corazón, algo que podría cambiarlo todo. Mirando a su comunidad, Cora comenzó a hablar nuevamente, su voz resonando con autoridad y amor. «Quiero compartir con ustedes un secreto», empezó, y todas las miradas se centraron en ella. He estado trabajando en algo que no solo refleja mi lucha personal, sino que puede transformar la manera en que se protege a nuestros ancianos en todo el mundo. Joaquín y Sabina se quedaron paralizados. ¿Qué era aquello? Cora continuó. Desde que decidí articular mi dolor y sufrimiento, me uní a un grupo que se dedica a proteger a los mayores. Hemos estado creando una red de apoyo que no solo es local, sino que tiene el potencial de expandirse. Este fondo que he mencionado no se trata de solo alcanzar justicia para mí, sino de fundar un movimiento que inspire a otros, que brinde apoyo a ancianos vulnerables en todo el mundo. La emoción se apoderó de la multitud. En esos momentos, Cora no solo representaba a una madre, sino a una revolucionaria. A medida que hablaba, relató cómo su historia había capturado la atención de grupos de defensa de derechos humanos en otros países. Su lucha por la dignidad había resonado en millones de corazones, convirtiéndola en símbolo de resistencia contra la injusticia que sufrían los ancianos. Estamos formando un movimiento global, amigos. Mi historia ha inspirado a personas en lugares tan lejanos como Argentina, Colombia y México. Las leyes que protegen a los ancianos están empezando a cambiar, y todo comenzó aquí, en esta comunidad, con nuestro esfuerzo colectivo. Cora se sintió libre y viva, su verdad resonando como un eco de esperanza. El asombro de Joaquín y Sabina se transformó en miedo y culpa. «Esto es increíble, mamá», dijo Joaquín, su voz temblando. «¿Estás diciendo que podríamos hacer historia?» Cora sintió, sintiendo la energía vibrante de la sala. «Así es, y quiero que todos ustedes sean parte de esto. No como espectadores, sino como agentes de cambio». Afuera se podía sentir la ola de apoyo que comenzaba a crecer. Las cámaras de los medios de comunicación captaban la esencia del momento, y poco a poco la comunidad se unía a Cora. No solo eran vecinos, sino el núcleo de un movimiento que había despertado. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Mientras Cora compartía su visión, uno de sus amigos dio un paso adelante con una carpeta en la mano. «Cora, hay algo más que necesitas saber». Era un documento que su grupo había recopilado, firmando contratos con organizaciones globales dispuestas a apoyar su causa. Este es el inicio de un fondo que protegerá a los ancianos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Cora sintió que su corazón se lesionaba de alegría. ¿Un fondo internacional?, preguntó con asombro. «Sí, tu legado ha comenzado a formar raíces. Es un claro mensaje de que no estaremos solos más, y que aquellos que sufren injusticias ahora tienen un escudo». El aliento de todos se interrumpió. En ese instante, Cora vio cómo su misión había evolucionado. Había sembrado una semilla que florecería y se expandiría a través de generaciones. La generación de su hijo podría unirse a este esfuerzo, cambiando el ciclo de dolor que había enfrentado. Mientras sonreía, sintió que toda su vida hasta ese momento había estado llevándola a esta revelación. Cora había roto el ciclo del abuso a ancianos en su familia. Ella había preparado su legado para que, en lugar de ser una carga, cada anciano que era parte de esa red se convirtiera en una fuente de fortaleza y dignidad. En ese momento, con lágrimas en los ojos, Cora supo que su vida había encontrado un propósito más profundo.
Había creado cambios que ofrecerían una vida mejor a las generaciones futuras, y su historia resonaría mientras el mundo comenzaba a reconocer la dignidad de cada ser humano, independientemente de su edad. Así, la justicia que buscaba en su corazón se transformó en un movimiento que no solo cambiaría el destino de su familia, sino que abrazaría al mundo entero. Cora estaba rodeada de su comunidad, la luz del atardecer bañando sus rostros con una calidez que parecía celebrar su nuevo comienzo. La emoción vibraba en el aire, una energía palpable y electrizante. Mientras hablaba sobre su visión, todo parecía volverse más claro, más profundo. «Esto no solo es sobre mí», repetía sintiendo cada palabra resonar en sus huesos. «Es sobre todos nosotros». Y así, en medio de la expectación, un murmullo comenzó a surgir entre la multitud. Era un recordatorio, una conexión ancestral que atravesaba generaciones. Cora cerró los ojos por un instante, sintiendo un rayo de paz descender sobre ella, como si el universo mismo la estuviera abrazando. Su historia, su dolor, todo había conducido a este momento trascendental, en el que no era solo una anciana luchadora, sino un faro de esperanza y sabiduría. Al abrir los ojos, miró alrededor y vio las caras de aquellos a quienes había inspirado. Pero en su pecho, una revelación profunda estaba surgiendo, como si las estrellas estuvieran alineándose para recordarle su verdadero propósito. Dentro de ella habitaba un poder mayor, un papel que había estado esperando cumplirse. Y en ese instante de claridad lo supo. Ella no era solo una madre, era la encarnación de la sabiduría eterna, una guardiana de la humanidad. Los murmullos comenzaron a crecer como un eco de preocupación y admiración. «¿Por qué no lo notamos antes?», se preguntaron entre sí. Cora sintió cómo su espíritu vibraba, resonando con una verdad cósmica que transgredía su historia personal. Ella era parte de un ciclo eterno que protegía a aquellos que eran vulnerables, una protectora de la dignidad de los mayores en su comunidad y más allá. «La verdadera justicia», dijo Cora con una voz clara y firme, «no se trata solo de mí o de lo que me hicieron. Se trata de elevar a todos los ancianos, de romper las cadenas de la avaricia y el desprecio que han oprimido a tantas almas. Como guardianes de la sabiduría, es nuestro deber cuidar de los vulnerables». Mientras hablaba, una luz resplandeciente parecía emanar de ella, como si su verdadera esencia estuviera emergiendo, iluminando la noche. Ese momento trascendente despertó algo en el colectivo. La comunidad comenzó a ver a Cora no solo como una madre herida, sino como una catalizadora de cambio, una fuente de sabiduría eterna. De repente, todos se sintieron parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Estaban abrazando su humanidad compartida. Cora es un arquetipo del alma colectiva, pensaron, la sabia eterna que debe ser honrada. Mientras las estrellas comenzaban a brillar, un susurro cósmico recorrió la multitud. Era una llamada a la acción, una decisión de honrar a todos los ancianos, de proteger su memoria y su experiencia. Cora había empezado un movimiento que se extendía más allá de las fronteras, uniendo corazones en un esfuerzo común, recordando a todos que cada anciano es un portador de sabiduría y amor. En la cima de ese momento de revelación, Cora supo que su historia no se limitaría a ella. Su triunfo se grabaría en el tiempo, transformando generaciones. La humanidad había despertado a la verdad de que los ancianos no son una carga, sino los sabios que guían hacia un futuro mejor. Y así, mientras el murmullo se convertía en un grito de unidad, la comprensión de su divino propósito se instaló en su corazón como un fuego sagrado. Pero mientras sentía la euforia de esta transformación, una profunda pregunta la atravesó. ¿Qué otros secretos se ocultaban en el tejido del universo, esperando por ser revelados? La noche estaba llena de misterio, y el camino hacia el futuro aún era incierto. Pero una cosa era clara. Cora había comenzado un viaje que resonaría a través de las eras, y su legado sería uno.
Cora estaba rodeada de su comunidad, la luz del atardecer bañando sus rostros con una calidez que parecía celebrar su nuevo comienzo. La emoción vibraba en el aire, una energía palpable y electrizante. Mientras hablaba sobre su visión, todo parecía volverse más claro, más profundo. «Esto no solo es sobre mí», repetía, sintiendo cada palabra resonar en sus huesos. «Es sobre todos nosotros». En ese instante, una verdad antigua y sagrada comenzó a brotar en el corazón de Cora, como una flor que se abre hacia la luz. Con cada aliento, sentía cómo su esencia se elevaba, como si una conexión divina la atravesara. Entonces, un silencio reverente se apoderó del lugar. Todos la miraban, y en sus ojos había una mezcla de asombro y expectativa. Cora cerró los ojos, respirando profundo, sintiéndose como nunca antes, con una profunda calma que la envolvía. De repente, fue como si el tiempo se detuviera. Una voz suave y etérea emergió de su interior, resonando en el universo. Era un mensaje de amor y verdad. «Cora, tú no eres solo una mujer anciana, eres la guardiana de la sabiduría eterna, un faro de luz que guía a la humanidad hacia la compasión y la justicia». Las palabras flotaron en el aire, llenando cada rincón, trayendo consigo una revelación que transformaría todo lo conocido. Mientras la voz hablaba, Cora sintió cómo su ser se expandía, como si todos los recuerdos de su vida, cada sacrificio y cada lágrima, se entrelazaran para formar un tapiz sagrado de amor y fortaleza. A través de su dolor, ella había sido testeada, como un oro que se refina en el fuego. En ese momento comprendió que su sufrimiento no había sido en vano, sino una preparación para este llamado divino. Un brillo radiante comenzó a emanar de ella, iluminando a todos los presentes. Los rostros de sus vecinos se llenaron de asombro mientras la luz alcanzaba el cielo, convirtiendo la atmósfera en un manto de estrellas y susurros celestiales. Era como si el universo entero celebrara su transformación. La gente podía sentirlo en sus corazones. «Tú eres la encarnación de la justicia divina», resonó nuevamente la voz. «Y tu misión es activar la conciencia colectiva sobre la dignidad de los ancianos y el cuidado que merecen». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Cora. En su interior, un torrente de emociones la atravesaba. Sentía que cada ser viviente del universo la reconocía, y en un acto de reverencia, todos se arrodillaron, conscientes de la grandeza de lo que estaban presenciando. En ese instante divino, se dio cuenta de que era mucho más que una madre. Era la madre cósmica. El murmullo sacudía el aire, como una ola de energía que renovaba la esperanza y la fe en cada rincón. Joaquín y Sabina, congelados en el asombro, vivían su propia transformación. No podían seguir viendo a su madre como antes. Un respeto profundo brotaba en su interior. «¿Quién eres realmente, mamá?». La voz de Joaquín se quebró, mientras la realidad se reconfiguraba en su mente. Cora, sonriendo con pura luz, comprendió que no solo había venido a reclamar su dignidad, sino a despertar la memoria sagrada de todos los ancianos en el mundo. «Soy la historia de todos los que han sido olvidados», dijo, cada palabra resonando con fuerza. «Soy la respuesta del universo a la falta de respeto hacia nuestros mayores». En ese momento todos comenzaron a levantarse, sus corazones palpitando con una nueva flor de propósito. La realidad de la conciencia colectiva se había expandido y con ella una renovada promesa: proteger con gracia a cada anciano. Cora, en su esencia divina, había sembrado una semilla que florecería en cada rincón de la humanidad. Las voces del universo resonaban en la distancia, y Cora sabía que su misión apenas comenzaba. Pero una pregunta latía en su interior. ¿Cuántas verdades más aguardaban su momento de revelación? Con cada instante, el misterio prometía desvelar nuevas capas de su propósito, llevando justicia y amor a cada rincón, mientras la comunidad se unía en un lazo que ni el tiempo podría romper. La lucha por la dignidad apenas comenzaba, y la eternidad aguardaba en el horizonte. Cora estaba rodeada de su comunidad. El sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa.
Su corazón latía con fuerza, mientras la energía vibrante del lugar la envolvía. «Esto no solo es sobre mí», decía, sintiendo el peso de cada palabra. «Es sobre todos nosotros». Todos los presentes la miraban, una mezcla de asombro y esperanza en sus rostros. Pero detrás de ellos, Cora podía sentir el peso de su pasado. Joaquín y Sabina, al borde de un colapso, miraban a su madre como si la viesen por primera vez. «¿Qué has hecho, mamá?», decía Joaquín, su voz temblorosa, llena de terror. Por un instante, los murmullos cesaron, y Cora sintió que el mundo se detenía. «Lo hice por nosotros», respondió, su tono firme pero amoroso. En su interior, una fuerza renovada la llenaba, para que comprendan lo que significa verdaderamente cuidar de los demás. Su voz resonaba con el eco de años de sacrificios. La comunidad contenía la respiración. Cora entonces se dirigió a los presentes. «Juntos formaremos una red de apoyo para ancianos, y hoy comenzaremos a construirla». Al pronunciar esas palabras, un susurro colectivo de aceptación moral corrió entre ellos. «Sí, Cora, nosotros te apoyamos», gritó una mujer del fondo, y un explosivo grito de aliento se elevó, rompiendo el silencio como un trueno. Mientras la comunidad estallaba en voces de apoyo, Cora se dio cuenta de que su sufrimiento se transformaba. Desde atrás, Joaquín tomó la mano de Sabina, su gesto un signo de desespero. «¿Cuánto tiempo quedará para que la gente comprenda lo que hemos hecho?», se preguntó, su rostro pálido como un papel. La tristeza y el miedo se entrelazaban en su pecho. Cora se giró hacia ellos, su mirada llena de compasión. «El cambio empieza hoy», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Y quiero que estén a mi lado, aprendiendo juntos». Un destello de esperanza cruzó los ojos de Joaquín, pero la sombra del pasado aún lastraba su corazón. «No tenemos excusas. Ahora debemos enfrentar las consecuencias», musitó Sabina. Con un aire de resignación, la comunidad apenas tomó un respiro. Las miradas se volvían hacia Cora, la mujer que había levantado la voz contra el desprecio, la que había reunido fuerzas de sus años de sufrimiento. «Iniciemos ya. Construyamos el futuro que merecemos», gritó un anciano, y la multitud estalló en vítores. Era un momento inquebrantable. Cada latido resonaba como un grito de libertad. Joaquín y Sabina, ahora puestos a prueba, acataron el llamado de su madre. La verdad era esa: la familia no se desmoronaría por su pasado. Juntos enfrentarían el futuro. Cora sintió que la luz brillaba con más fuerza, elevando el amor que la unía a ellos. La vida, en su complejidad, ofrecía una segunda oportunidad. La tristeza se iría desvaneciendo, dejando espacio para la comprensión. Mientras la comunidad comenzó a discutir ideas y posibles pasos a seguir, Cora se sintió agradecida. Había encontrado un propósito más grande, algo que resonaba en el núcleo de cada uno de ellos. El camino no sería fácil, pero la unión generaría un cambio real. En ese instante de revelación, una pregunta flotó en el aire. ¿Hasta dónde podría llegar su iniciativa? ¿Qué otros secretos aguardaban ser revelados? Cora sonrió, inspirada, sabiendo que su viaje apenas comenzaba. Ahora, querido amigo, es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas que vienen. Rompe el botón de me gusta ya para ayudar con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este cierre. Solo los verdaderos fanáticos saben lo importante que es apoyarnos así.